El otro tema que les decía que íbamos a ver en una clase más adelante, pero que vamos a ver hoy, son los puntos de referencia. Antes de ver los puntos de referencia, vamos a ver un comando de dibujo más, un comando muy tonto que casi no se usa, que es el comando punto. Si yo despliego el listado de comandos de dibujo del panel con la flecha hacia abajo, fíjense que acá aparece un comando que se llama varios puntos. Ese comando me permite dibujar puntos, ¿sí? Y esos puntos, como ustedes pueden ver, tienen casi no se alcanzan a visualizar en pantalla. Entonces el programa tiene la posibilidad de que nosotros cambiemos el aspecto de los puntos. Cuando nosotros queremos utilizar referencias a objetos, tenemos que tener en cuenta que en la barra de estado esté activado este icono que se llama referencia a objetos. Cuando está activado, es decir que está de color con un fondo celeste, yo cuando selecciono algún comando y me acerco a algún objeto, fíjense que aparecen esos distintos símbolos de color amarillo que me indican puntos característicos de los objetos. Eso significa que puedo trabajar con precisión a partir de esos puntos característicos. Si yo hago un clic derecho sobre el icono de referencia a objetos y despliego la opción parámetros, fíjense que aparece este cuadro de diálogo que ya vimos cuando hablábamos de rastreo polar, pero esta vez abierto en la ficha referencia a objetos. Y fíjense que aparece un listado de todos los puntos de referencia que yo puedo utilizar, pero no todos están activados. Entonces, por ejemplo, vamos a desactivar el punto medio. El punto medio es el punto medio de una línea. Y fíjense que el símbolo que lo representa es un triángulo. Y vamos a dejar activado el punto final y el centro. Y vamos a quitar todas las otras referencias a objetos disponibles. Entonces hago un clic en aceptar y cuando ejecute algún comando, por ejemplo línea, el programa me va a tomar el centro, pero no me va a tomar el punto medio de esta línea. Fíjense que antes aparecía un triángulo acá en el punto medio y ahora ya no aparece. ¿Por qué? Porque solo están activados como referencia a objetos el centro y el punto final. Estas referencias a objetos no solo sirven para dibujar objetos, sino también para desplazarlos. Si yo quisiera, o para realizar cualquier operación de modificación, si yo quisiera desplazar este círculo de forma tal que su centro coincida con este punto final, puedo hacerlo utilizando referencias a objetos. En estos momentos están activadas en forma permanente, es decir, están siempre disponibles las referencias a objetos punto final y centro del círculo, que son las que hemos dejado activas en el cuadro de diálogo parámetros de dibujo. En la ficha referencia a objetos hemos dejado activas en forma permanente punto final y centro únicamente. Pero si además agrego punto medio, por ejemplo, y hago un clic en aceptar, yo puedo ahora empezar a dibujar a partir del punto medio de esta línea y llevarlo hasta el punto medio de esta línea. O bien desplazar esta línea a partir de su punto medio y ubicarlo en el centro de este arco. Obviamente los distintos puntos de referencia que nosotros vamos a utilizar dependen del tipo de objeto al que hacen referencia. Por ejemplo, el círculo no tiene punto final ni punto medio. Las únicas referencias que tiene el círculo es el centro del mismo o los cuadrantes,
que son los 4 puntos que coincidirían con los cuatro puntos cardinales, o con las 0, las 3, las 6 y las 9 del reloj. La línea no tiene centro, obviamente, solo tiene punto final y punto medio. Entonces, cada uno de los objetos del dibujo tiene ciertos puntos característicos que otros objetos del dibujo pueden o no tener. Un caso particular, y por eso dibujaba los puntos, es la referencia objeto punto, que si yo la activo me permite tomar como referencia para dibujar un punto existente en el dibujo. El único modo de referencia que me permite dibujar tomando como referencia un objeto punto es el modo de referencia punto, no hay otro. Entonces yo puedo dibujar un punto que vaya desde acá hasta este otro punto, hasta este otro punto y hasta este otro punto, y termine, por ejemplo, en el punto final de esta línea. He ido utilizando los distintos modos de referencia. Y decíamos que los que nosotros activamos acá en el panel de parámetros de modos de referencia son los que están activos en forma permanente, pero yo puedo utilizar otros en forma temporal, es decir, que no estén activos en forma permanente, o inclusive puedo desactivar todos los modos de referencia, con lo cual cuando intente dibujar o mover el programa no toma ninguno, pero puedo utilizarlos en forma temporal. ¿Cómo se hace esto? Despliego el listado de modos de referencias presionando la tecla Shift y el botón derecho del mouse, y les digo, por ejemplo, que quiero comenzar a dibujar en el centro del círculo. Y el programa captura el centro del círculo, pero no ha quedado el modo de referencia centro activado en forma permanente. O sea que si me acerco al arco, que también tiene centro, no lo captura, porque no está activado en forma permanente. Entonces tengo de nuevo que hacer Shift y tecla derecha del mouse, seleccionar de nuevo la opción centro, y ahora sí me captura el centro del arco. ¿Cuál es la forma más conveniente de trabajar? Se activan en forma permanente los modos de referencia más utilizados: punto final, punto medio, centro y algún otro que veremos más adelante. Y el resto se utiliza en forma temporal. Un modo de referencia muy interesante es un modo de referencia que se llama extensión. Y fíjense cómo funciona. Supongamos que yo quiero comenzar a dibujar una línea que esté a determinada distancia sobre la proyección de esta línea horizontal que tengo acá. Yo ejecuto el comando, me posiciono sobre la línea, perdón, tengo que activar el punto final también. Me posiciono sobre ese punto final y fíjense que después de unos segundos aparece una cruz amarilla muy chiquitita que apenas se alcanza a ver. Una vez que aparece la cruz amarilla, yo puedo indicar la dirección siempre con rastreo polar activado si quiero trabajar en forma perpendicular o paralela a algunos objetos, y decirle a qué distancia de ese punto quiero empezar a dibujar, ¿sí? Por ejemplo, a 200. Doy Enter y empiezo a dibujar una línea que está situada exactamente a 200 unidades de pantalla sobre la proyección del punto que yo he tomado como referencia. ¿Por qué lo ha hecho? Porque hemos usado el modo de referencia extensión. Hemos extendido esta línea horizontal 200 unidades de pantalla hacia la izquierda. Eso es muy útil en algunas situaciones donde no coincide el punto de inicio del objeto que quiero dibujar con un punto de referencia. Y otro punto de referencia particular que hay es cuando yo quiero situar algún objeto sobre otro. Supongamos sobre esta línea quiero comenzar a dibujar una línea, otra línea,
pero que no esté ni en el punto final ni en el punto medio, que son los puntos característicos de la misma, sino que simplemente la toque a esa línea. Entonces puedo ejecutar el comando línea y en forma temporal, con Shift y clic derecho del mouse, utilizar esta opción que se llama cercano. Cuando yo uso la opción cercano, cuando me acerco al objeto, fíjense que me permite tomar cualquier punto de la línea, no solamente el punto medio y el punto final, y lo toma en el punto más cercano a la ubicación del cursor que nosotros demos con el mouse. Entonces hago un clic en ese punto y comienzo a dibujar una línea que está situada exactamente sobre la línea horizontal que he tomado de referencia, pero no necesariamente en el punto final o en el punto medio de la misma. Con eso hemos cubierto la mayoría de los puntos de referencia. Si durante la ejecución del trabajo práctico surge la necesidad de ver algún otro que hayamos pasado por alto, lo vamos a mencionar en ese momento.